Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión del curso de Introducción al Cálculo. En la sesión de hoy vamos a ver aplicaciones de las funciones continuas, parte 2, por lo que los indicadores de desempeño para esta sesión son: aplica el método de la bisección para determinar raíces de una ecuación, aplica las propiedades de las funciones continuas para determinar continuidad y aproxima raíces utilizando el teorema de Bolzano. Entonces, recordemos el teorema de Bolzano. Nos decía este teorema que si tenemos una función que sea continua en el intervalo a, b y la función evaluada en a multiplicada por la función evaluada en b nos da un número negativo, o sea, son de distinto signo, entonces existe un número alfa perteneciente al intervalo a, b tal que la función evaluada en ese punto es 0. ¿Sí? Y habíamos dicho entonces que podía pasar al menos una vez o podía pasar también 3 veces, como era este caso, en donde también se veía que teníamos entonces 3 raíces para esta función. Entonces, veamos ahora cómo aplicar este teorema en el método de bisección, un algoritmo que nos permite entonces aproximar las raíces de una función. Bajo las hipótesis del teorema de Bolzano, tomémonos dos valores a y b, tal que a sea menor que b y f sea una función continua en el intervalo con f de a signo distinto a el f de b. Entonces, de acuerdo al teorema, sabemos que existe una raíz, un punto de intersección con el eje x, alfa, perteneciente a el intervalo a, b, que es lo que estamos viendo en la figura. ¿Sí? Entonces, un a negativo que llega a un b positivo y que por lo tanto tiene que cruzar al eje x. Entonces existe el valor f de alfa que va a dar 0. Entonces denotemos a el punto a y al punto b como x sub a y x sub b para que no se nos olvide que son los valores de la variable independiente. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a determinar el punto medio del intervalo, ¿sí? X sub a más x sub b partido por 2. ¿Sí? Entonces con eso, por ejemplo, si aquí este valor era 1 y 6, entonces me va a quedar 1 más 6, 7, dividido en 2, 3,5. O sea, estamos hablando del valor central del intervalo. Y a ese valor le vamos a llamar x sub m. Se obtienen entonces 3 casos posibles. Puede ser que el f de x sub a multiplicado por el f de x sub m, al valor medio, sea igual a 0, y eso quiere decir que entonces uno de estos valores era 0, como el f de a no es 0, porque así lo partimos tomando en el teorema, entonces con esto podemos concluir que el f de x sub m, o sea, el valor medio, nos da 0, y por lo tanto podemos concluir que ya encontramos cuál es la raíz. Ese sería el caso más sencillo. Pero la otra opción sería que el f de x sub a multiplicado por el f de x sub m, o sea, el que estaba en el medio, nos dé un valor menor que 0. Si nos da menor que 0, entonces quiere decir que tienen signos diferentes y por lo tanto en el valor medio ya nos pasamos. ¿Sí? Ya pasamos la raíz porque una era positiva y la otra era negativa. ¿Sí? Entonces quiere decir que ya cruzamos el 0. Y entonces podemos redefinir al x sub m como el x sub b y ir acotando el intervalo para que nos vayamos acercando cada vez más al valor donde estaba la raíz. Y la otra opción que tenemos, opción 3, es que la multiplicación de f de x sub a por f de x sub m nos dé un valor positivo, ¿sí? O sea que ambos tengan el mismo signo y entonces la función tiene una raíz en la otra mitad del intervalo y por lo tanto puedo redefinir a x sub m como x sub a. Este es precisamente el caso que tenemos en el diagrama de acá. Vemos que x sub a tiene un f de a negativo y el valor medio, el 3,5 que habíamos dicho, también tiene un valor negativo. Entonces nos van a dar f de a va a ser un negativo, f de el 3,5 también es un negativo y por lo tanto la multiplicación nos da positivo y eso quiere decir entonces que la raíz está en el intervalo desde el valor medio hasta el b, ¿sí? Aquí va a cortar, ¿sí? Porque si los dos, el f de a y el f del x sub m nos está dando un valor, ambos tienen el mismo signo, entonces quiere decir que aún no hemos atravesado al eje x, ¿sí? Y por eso entonces podemos ir acotando y acotando los intervalos. Ahora, en los casos
los casos 2 y 3, la función f tiene una raíz en el nuevo intervalo x sub a y x sub b que se redefine. Por lo tanto, el proceso lo podemos repetir y repetir y repetir todas las veces que sea necesario hasta que se verifique algún criterio de detención. Como criterio de detención se usa generalmente que el error absoluto entre los dos cálculos consecutivos sea menor que un cierto valor dado denominado tolerancia. ¿Sí? La tolerancia entonces la vamos a calcular como esta diferencia entre los valores que vayamos calculando, donde vamos a tomar, o sea, que tienen que ser menores que un cierto épsilon, con épsilon igual a 10 elevado a la menos n, o sea, dependiendo del valor en el que vayamos, y n números naturales, ¿sí? Ya vamos a ver esto en el ejemplo para que puedan entender cómo es que se utiliza todo esto. Entonces, vámonos al ejemplo. Nos dice, dada la función f de x igual a x cubo más 4x cuadrado menos 40 igual 0, bueno, la función es esa y nos piden entonces encontrar aproximaciones a la raíz alfa. Para ello, nos dicen, esboce el gráfico usando cualquier software, determine un intervalo adecuado para iniciar los cálculos para que sepamos cuáles son los a y b que nos conviene tomar para que no estemos haciendo el proceso tan infinito. Y luego determine la raíz de modo que la aproximación coincida en 3 cifras significativas con un épsilon igual a 10 elevado a menos 3. Entonces, veamos cómo es que hacemos todo esto. Solución. Usamos el teorema de Bolzano. Para poder usarlo, entonces, primero partimos verificando que f de x sea continua. En este caso, como es una función polinómica, sabemos que todas las funciones polinómicas son continuas en todos los números reales y por lo tanto verificamos la primera condición. Luego tenemos que lograr elegir el intervalo, ¿sí? Y para poder elegir el intervalo, entonces nos vamos a la gráfica. Como f es una función cúbica, entonces sabemos que tiene al menos una raíz real. ¿Por qué sabemos eso? Porque las funciones cúbicas tienen esta forma y por lo tanto, en este caso, viene desde los negativos y tiene que llegar hasta los positivos. Entonces, al menos tiene que atravesar una vez el eje. Pero el otro caso podría ser que la función esté un poquito trasladada y por lo tanto, a lo más puede cruzar 3 veces a el eje X y podría tener entonces un mínimo de una raíz real y 3 raíces reales como máximo. Entonces, tracemos el gráfico de la función que tenemos y esto es lo que se observa. En este caso estamos en el mínimo valor de raíces que podríamos tener porque la gráfica solo atraviesa al eje X en este punto. Y mirando esta gráfica, entonces tenemos que tomar la decisión de cuáles son los valores de A y B que nos conviene tomar, que sean una buena aproximación en el intervalo. Entonces, como aquí vemos que esto está 1, 2, 3, 4, 5, entonces la intersección con el eje X se produce entre los valores 1 y 2, aquí está la raíz, entonces tomemos esos como los valores de A y B. Observamos que el alfa, que no sabemos cuánto vale, pertenece al intervalo 1,2. ¿Sí? No sabemos exactamente el valor, pero está entre el 1 y el 2. De modo que un intervalo de precisión es tomar el intervalo 1,2. Ahora, verificamos las hipótesis del teorema de Bolzano. Ya sabemos que f es continua, por lo tanto nos faltaría verificar solamente que f de x sub a y multiplicado por el f de x sub b sean de distinto signo. En este caso, el x sub a lo tomamos como igual a 1 y el x sub b lo estamos tomando como igual a 2 por el intervalo que habíamos definido en un comienzo. Entonces vemos que f de 1 nos da menos 5 y f de 2 nos da 14. Por lo tanto, cuando multiplique menos 5 por 14, vamos a llegar a un valor que es menor que 0. Y por lo tanto, se cumplen las dos hipótesis del teorema y podemos entonces concluir que existe un alfa que pertenece al intervalo tal que la función evaluada en ese punto va a valer 0. Entonces partimos con el algoritmo. Determinemos el punto medio, la primera aproximación a la raíz. Entonces, tengo que encontrar la mitad entre 1 y 2, que sería 1 más 2 partido en 2, 1,5. Y entonces verificamos nuevamente si se cumple el teorema de Bolzano. Entonces evaluamos la función en algunos puntos, en el punto medio, en el punto A y en el punto B, para verificar cómo nos dan estas multiplicaciones. Entonces,
f de 1,5 multiplicado por el f de 2 nos da 2,375 por 14, o sea, nos está dando un valor mayor que 0. Ambos son del mismo signo. Cuando voy entre el 1,5 y el 2, la función tiene el mismo signo. Y no sabemos si son ambas positivas o ambas negativas, pero tienen el mismo signo y por lo tanto quiere decir que nos pasamos. ¿Sí? Ya nos pasamos del punto en el que se encontraba la raíz. Y por lo tanto podemos concluir que el alfa, la raíz, pertenece al otro intervalo. Pues aquí lo estábamos haciendo entre 1,5 y 2, entonces pertenece al intervalo entre 1 y 1,5. Ya pudimos acotar un poco el intervalo en el que se encuentra la raíz. Entonces volvemos a repetir esto de encontrar el punto medio, pero ahora en este nuevo intervalo, entre 1 y 1,5. Entonces, el x sub a en este caso va a ser 1 y el x sub b va a ser 1,5. Por lo tanto, ahora tengo que encontrar el nuevo punto medio entre estos dos. Un nuevo punto medio, por eso le llamamos x sub 2. En este caso voy a tener que sumar 1 más 1,5, que nos daría 2,5, y eso dividido en 2, por lo tanto nos da 1,25. Y calculamos simultáneamente el error para no realizar cálculos de más. Entonces, en este caso, calculamos el valor absoluto de la diferencia entre el x sub 2 y el x sub 1. El x sub 2 nos daba el 1,25, el x sub 1 era el 1,5. Como está dentro del valor absoluto, no importa el orden en el que yo lo haga, voy a llegar al mismo valor. Y esa diferencia nos da 0,25, que todavía es mayor al epsilon que nos habían dado. ¿Sí? Entonces, todavía nos falta. Repetimos el algoritmo nuevamente y por lo tanto aplicamos Bolzano a la función entre el 1 y el 1,5. Entonces, entre el 1 y el punto medio. Entonces, en este caso, f de 1 multiplicado por f de 1,25 nos da menos 5 por un menos algo más, que por lo tanto va a ser mayor que 0. Si ambos tienen el mismo signo, quiere decir que entre el intervalo 1 y 1,25 la raíz no está en el otro. ¿Sí? Entonces por eso concluimos de nuevo que ahora el alfa está entre el 1,25 y el 1,5. Nos vamos acercando, antes solo sabíamos que estaba entre 1 y 2, ahora ya tenemos mucha más información porque sabemos que está entre 1,25 y 1,5. Y entonces podemos seguir haciendo esto. Calculamos el punto medio ahora entre 1,25 y 1,5, que nos daría 1,375. Ese va a ser nuestro x sub 3. Y determinamos el error en donde todavía nos da un número que es mayor que el epsilon que se nos había dado. Entonces repetimos y repetimos y repetimos el algoritmo muchas veces. Eso ya nos conviene ordenarlo en una tabla para que podamos ir viendo qué es lo que está pasando. Y vamos a tener entonces distintos valores. X sub 4, X sub 5, sub 6, sub 7, muchos hasta el X sub 10, donde por fin el error es menor que el epsilon que nos habían dado. Entonces esto va a ser lo máximo que nos podemos acercar y vemos que el x sub 10, en ese momento, el valor medio que habíamos calculado era 1,364257. Luego, la aproximación a la raíz, lo más cercano que pudimos llegar es a concluir que alfa era 1,3642, que es el valor de x sub 10. Y este método entonces tiene la propiedad de que el límite cuando n tiende a infinito de los x sub n, o sea, si yo siguiera repitiendo este procedimiento infinitamente, entonces cada vez me voy a ir acercando más al valor real de alfa. Y con esto entonces pudimos ver una de las aplicaciones del teorema de Bolzano para poder encontrar aproximaciones de las raíces de una función. Veamos entonces un nuevo teorema, el teorema del valor medio. Este teorema es una consecuencia directa del teorema de Bolzano, pero ya no pensándolo en pasar por el cero, sino que pensándolo en algún valor. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Si la f es continua en el intervalo a, b y k es un número comprendido entre f de a y f de b, aquí tenemos los valores, aquí está el a, aquí está el b, y el k es un valor que está entre el f de a y el f de b. Entonces nos dice, existe un número c perteneciente al intervalo a, b, tal que la función evaluada en ese punto coincide con ser el k. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, importante, primero tengo que verificar que la función sea continua. Después yo tengo que elegir el k.
¿sí? Tengo que elegir cuál va a ser el valor que va a estar entre f de A y f de B. Y teniendo este valor, entonces lo que nos dice el teorema es que va a existir este valor de C. Y ese valor de C, si yo lo evalúo en la función, entonces nos va a dar el K que habíamos elegido. ¿Sí? El teorema lo que nos hace es que nos asegura la existencia de este valor C. Ahora, dos corolarios o consecuencias del valor intermedio. La primera es que si f es continua en el intervalo a, b y no tiene ceros en él, entonces f de x es mayor que 0 o bien f de x es menor que 0 para todo x en el intervalo. ¿Sí? La idea es que como no tiene ceros, o sea, no va a atravesar al eje x, entonces o son todos positivos o son todos negativos. O están todos en la parte superior del eje x o están todos en la parte inferior del eje x. Eso es lo que nos está diciendo este corolario. Y como segundo corolario, si p de x es una función polinómica de la forma hasta un x sub n, entonces si tomamos dos valores, x1 y x2, que sean ceros consecutivos de la función polinómica, entonces los valores de la función en un intervalo abierto entre x sub 1 y x sub 2 o son todos positivos o bien son todos negativos. Veamos a qué nos referimos con esto. La idea es que tenemos una función que tiene dos ceros consecutivos. Supongamos que parte acá y hizo esta vuelta. Aquí hay un cero, acá hay otro. Y lo que nos está diciendo es que los valores de la función entre estos dos puntos o son todos positivos o son todos negativos. Tienen que ser ceros consecutivos. Entonces aquí podemos ver que efectivamente cuando me voy por este lado, todos estos valores, todos los valores de aquí son negativos. ¿Sí? Podríamos tener otra función con otra forma que también tenga dos ceros consecutivos y entonces si aquí tenemos los dos ceros, en este caso todos los valores que están entre esos dos son positivos, ¿sí? Pero si es que están seguidos los dos ceros, entonces o todos los que estaban entre medio, todos los valores, quedan con la función en positivo o con la función en negativo. Pero no pueden cambiar de signo entre medio porque los ceros son consecutivos. Entonces tendría que haber un cero intermedio si es que van a cambiar de signo. Eso es lo que nos está diciendo esta nueva consecuencia del teorema del valor medio. Entonces, el próximo teorema es de gran importancia porque afirma que una función continua en un intervalo cerrado a, b alcanza siempre un punto máximo y un punto mínimo en el intervalo. Y este teorema de este señor Weierstrass, un nombre súper fácil de pronunciar, nos dice que una función continua f en a, b, en un intervalo cerrado, alcanza su máximo y su mínimo valor en dicho intervalo. Es decir, existen dos números c y d en el intervalo para los cuales se verifica que los valores de la función están entre esos dos valores de f sub c y f sub d. O sea que la función está acotada, tiene un máximo y tiene un mínimo. Y que esta desigualdad se cumple para todos los x que estén en el intervalo. Entonces tenemos aquí dos gráficas a modo de ejemplo. En esta tenemos una en donde partimos la función en un máximo y llega hasta un mínimo, pero que no necesariamente es lo que nos está diciendo este teorema. Este sería un caso bien particular. Pero podría ser que la función parta en 0, llegue hasta un máximo, vaya hasta un mínimo y vuelva al 0. Pero lo que pasa es que si la vemos en un intervalo, entonces siempre va a haber un valor más grande y un valor más pequeño que se alcanzó dentro de ese intervalo. Y esos son los valores entonces del f de c y f de d, y por lo tanto existen el c y el d, tales que la función está acotada cuando evaluamos en esos puntos. Entonces, veamos un ejemplo ilustrativo de aplicaciones de este teorema. Dice así: la población en miles de una colonia de bacterias, t horas después de la introducción de una toxina, está modelada por esta función p de t que está definida a tramos. Entonces, si el t está entre 0 y 5, pero considerando el 0 y no el 5, entonces la función tiene esta forma de aquí. Si el t está entre 5 y 8, considerando al 5 y al 8, entonces la función tiene esta forma de acá.
Entonces, lo primero que nos piden es que verifiquemos si la función que modela la población es continua en t igual 5, que es precisamente donde se produce el corte, ¿sí? Entonces, nos piden verificar que sea continua en ese punto. Después nos piden que indiquemos a qué valor tiende la población de bacterias si el tiempo se aproxima a las 5 horas. O sea que encontremos el límite cuando t tiende a 5. Luego nos piden, explique si la población puede ser de 10.000 bacterias en algún momento entre t igual 6 y t igual 8, ¿sí? O sea, si se puede alcanzar esa población en el intervalo. Y por último nos preguntan, ¿es posible que se extinga la población de bacterias como producto de la toxina? Si fuese así, ¿en qué tiempo? ¿Sí? Entonces nos piden calcular todas estas cosas y nos dan como hint que podemos utilizar el teorema del valor intermedio. Entonces, veamos cómo es que podemos resolver esto. Vamos a usar la estrategia de 4 pasos para que nos vayamos ordenando en la manera en la que podemos abordar este problema. La etapa 1 es que comprendamos el problema. Entonces, primero definamos las variables que están involucradas. P de t es la población de bacterias con respecto al tiempo, medida en miles, es la variable dependiente. El t es el tiempo transcurrido desde que se introduce la toxina, medido en horas, es la variable independiente. Y los datos que tenemos del problema son el modelo matemático, cómo se está definiendo la función, dependiendo del intervalo de tiempo en el que estemos. Y las incógnitas que nos piden nos preguntan si P de t es continua en t igual 5, nos preguntan si existe un t asterisco tal que P de t asterisco valga 10, o sea, si es que en algún momento, en algún instante de tiempo, vale 10.000. Y por último nos piden si existe otro tiempo tal que la población sea 0. Eso es todo lo que tenemos que resolver. Etapa 2. Configuremos un plan, planifiquemos cómo vamos a solucionar el problema. Dado el modelo matemático, aplicamos la definición de continuidad en un punto para la primera parte. Luego determinamos a qué valor tiende la población cuando el tiempo tiende a 5 horas. Y a partir de eso, entonces, vamos a utilizar el teorema del valor intermedio para determinar si existen los instantes de tiempo que se nos piden y finalmente necesitamos interpretar los resultados para dar una respuesta acorde al contexto. Estos deberían ser siempre los pasos que uno tenga en mente al momento de abordar un ejercicio de este tipo. La etapa 3 ya es que abordemos el ejercicio. Entonces, primero nos piden que verifiquemos si f es continua en t igual 5. Para verificar si algo es continuo, tenemos que ver que cumpla las 3 propiedades de continuidad. Entonces, partimos viendo si la función está definida en 5. Y vemos que si evaluamos en 5, entonces nos da 27. ¿Por qué? Porque si me vengo a la función, entonces cuando el t es igual a 5, tomamos este tramo. Y si aquí reemplazo el 5, me va a dar menos 9 por 5 más 72. 9 por 5, 45, menos 45, más los 72, 27. Entonces existe, está definida en ese punto. Y entonces decimos que el 5 pertenece al dominio de la función. Luego, ahora que ya sabemos que la función sí está definida en ese punto, vemos que hacia dónde, si es que existe el límite cuando la función tiende a 5. Para determinar este límite, como justo la función toma valores diferentes dependiendo de si yo vengo de valores mayores o menores que el 5, entonces lo tenemos que hacer usando límites laterales. Primero, entonces, calculo qué es lo que pasa si es que vengo desde los negativos, y en este caso la función va a tener la forma t cuadrado más 2, y por lo tanto, en este caso, nos va a quedar que, ocupando las propiedades del límite, esto es lo mismo que el límite de t cuadrado más el límite de 2 cuando el t tiende a 5 por la izquierda, y por lo tanto lo vamos a poder reemplazar como un 5 al cuadrado, 25, más 2, 27. Y entonces el límite por la izquierda nos da 27. Y límite por la derecha, entonces, cuando me acerco desde valores que son mayores al 5, entonces la función no toma esta forma, toma la forma de menos 9t más 72, y por lo tanto vamos a tener que calcular el límite de esta expresión, que se va a calcular como el límite cuando t tiende a 5 por la derecha, de menos 9t, más el límite de los 72. En este caso nos va a quedar menos 9 por 5, que era lo que habíamos calculado recién, más 72, que serían 27. Luego, venimos por la izquierda o por la derecha, igual llegamos a el 27, y por lo tanto existe
el límite de la función cuando t tiende a 5, por la izquierda o por la derecha, y en ambos casos llegamos a 27. Y lo último que nos falta verificar entonces es que el límite sea igual a la función evaluada en ese punto. Y efectivamente lo es, porque al principio vimos que f de 5 valía 27. Y por lo tanto entonces podemos concluir que f es continua en t igual 5. Y entonces podemos pasar a la parte 2. En la parte 2 nos preguntaban, indique a qué valor tiende la población de bacterias si el tiempo se aproxima a 5 horas. Entonces, en este caso, ya vimos que si es que el t tiende a 5 horas, entonces P de t, la población, va a tender a 27. Entonces, con eso podemos decir, cuando escribamos las respuestas, que en este caso se refiere a 27.000 bacterias, las que van a ver cuando hayan pasado 5 horas. Luego, para resolver la parte 3, en la que nos preguntaban si es que existe algún tiempo en el que la cantidad de bacterias sea 10.000, entre 6 y 8, entonces podemos ocupar el teorema del valor intermedio para contestar. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que acordarnos que la variable de la población estaba medida en miles, por lo tanto cuando nos piden que sean 10.000, basta con que yo reemplace la población igual a 10, porque la unidad de medida era miles. Entonces en este caso 10.000 serían solo 10 para la población. Y en este caso entonces lo que nos están preguntando es si es que existe un punto t asterisco algún tiempo dentro del intervalo tal que la población en ese punto sea 10. Entonces, lo que nosotros queremos es que la población sea 10. En este caso, como nos están pidiendo que el tiempo pertenezca al intervalo entre 6 y 8, entonces nos regimos por la segunda expresión de la función. En este caso, entonces, la expresión sería menos 9 por el tiempo más 72, y eso queremos que sea igual a 10. Entonces, despejemos el tiempo para ver si es que nos da algún valor razonable, y nos va a quedar entonces que menos 9t es igual a menos 62, y que por lo tanto el tiempo es igual a 6,8 periódico. De aquí entonces deducimos que sí existe este tiempo t asterisco que andábamos buscando, porque nos dio 6,8 y 6,8 pertenece al intervalo que nosotros queríamos. Entonces podemos concluir que entre las 6 y las 8 horas, precisamente a las 6,8 horas, 0,88 periódico, va a haber una población de 10.000 bacterias y por lo tanto se cumple lo que nos estaban pidiendo. Y por último nos piden si es que existe un instante de tiempo en el que valga cero la población, en el que se extinga por completo. Entonces en este caso podemos buscar qué es lo que va a pasar con el tiempo. Lo que queremos es que la población sea cero. Entonces buscamos un tiempo tal que la población sea cero y lo vamos a poder despejar como t igual a 8. Entonces hicimos todo el cálculo matemático, pero vámonos a la etapa 4 donde tenemos que responder acorde al contexto. Entonces, primero, para la parte 1 vimos que P de t es continua y cuando el tiempo se aproxima a las 5 horas. Verificamos la continuidad en ese punto. Para la parte 2, la población de bacterias se aproximaba a 27.000 cuando el tiempo se aproxima a las 5 horas. Le tenemos que poner el 1000 a las unidades y sabemos que es una población de bacterias. Parte 3, dijimos que aplicando el teorema del valor intermedio se deduce que aproximadamente a las 6 horas y 53 minutos, que sería el 6,8 que habíamos encontrado, la población de bacterias alcanza las 10.000 bacterias. Y finalmente, al transcurrir 8 horas desde que se introduce la toxina, la población de bacterias se extingue, o sea, llega a ser 0. Y con esto entonces pudimos dar respuesta a todas las preguntas del problema. Lo dejamos hasta acá entonces. Si es que quieren seguir profundizando, acá les dejamos algunas páginas de libros en los que pueden seguir ejercitando. Y cualquier duda que les surja, les pido que por favor se acerquen a cualquier miembro del equipo docente para que puedan resolverlos. Eso por hoy, nos estamos viendo.